36 se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Buenas tardes, licenciado. ¿Te manda? Quedaría en la cúspide. En la cúspide, Francisca. Es decir, aquí en esta parte, ahí me dice usted, arriba de las normas constitucionales. Sí, licenciado, aunque yo creo que todavía se debate si queda arriba de las normas constitucionales o como alineadas, como que en la misma jerarquía. O alineadas. Sí, pues. A ver, ¿quién más quiere opinar? Buenas tardes, licenciado. Sí, Marco. El artículo 46 habla claramente que tiene preeminencia, quiere decir que está encima, pero solo en materia de derechos humanos. Específicamente, creería que habla, siempre tiene preeminencia la Constitución de nuestra, pero en ese ámbito, tal vez en los derechos aprobados por Guatemala, podría ser que estén al mismo nivel, creería yo. Esa sería para mí lo más correcto, ¿verdad? Pero yo le digo, los derechos, un derecho humano es el derecho al trabajo. Entonces, ¿cómo quedaría ahí su criterio? Entiendo que el derecho humano, por ser derecho humano, podría considerarlo usted superior a la Constitución, le trato de entender. Pero le digo yo ahora, el derecho de trabajo es un derecho humano. Entonces, ¿dónde lo ubica? Pues creería que está a la par de la Constitución, tienen la misma preeminencia ambos, ¿verdad? Ya. Diana estaba hablando, pero no la escuché muy bien. Hola, Nick, usted me llega a escuchar por ahí en el bus. Yo le decía que tal vez es las normas ordinarias. No se le escucha, Diana. Diana Marisol escribió entre las normas ordinarias, me pone Diana, porque no se le escucha el micrófono. Estuardo González. Buenas tardes, Nick. Yo considero que están dentro de las normas constitucionales, porque eso va a depender su postura. Está dentro de las normas constitucionales. Bueno, ya hicimos un pequeño ejercicio y me imagino que muchos querían levantar la mano el día de hoy, ¿verdad? Pero no se pudo. Vea, puse la pirámide de Kelsen porque es un referente que hemos tenido para poder ubicar o explicar la jerarquía de nuestras normas. Y entonces, en la cúspide, como decía Francisca, tenemos a las normas constitucionales. Debajo de ellas, las ordinarias, que son las que emite el Congreso de la República, las reglamentarias, que podrían ser en acuerdo gubernativo, y las normas individualizadas, ¿verdad? Bueno, en este contexto debemos de tener presente lo siguiente. Imagínense ustedes que a nivel internacional se geste un convenio que indique que todos los seres humanos tienen derecho a la energía eléctrica gratuita. Es un derecho humano, el ser humano. Y decir que eso tiene preeminencia, entendiendo que está por encima de la Constitución, pues no es posible interpretarlo de esta manera. Para poder entenderlo correctamente, deben ustedes que reconocer la jerarquía de nuestra Constitución. El permitir
que una norma esté por encima de nuestra Constitución, le estamos quitando el valor y le quitamos la esencia de Carta Magna a la Constitución. De por sí nuestra Constitución es lo más alto que nosotros tenemos en nuestro país. Nuestra Constitución nadie ni nada lo puede tocar. Entonces, ¿qué quiere decir con el tema de la preeminencia en el derecho interno? En el derecho interno, pues saben bien que el derecho interno lo está emitiendo el Congreso de la República. Y entonces, cuando hablamos de normas ordinarias, estamos hablando que los convenios tienen preeminencia sobre estas normas ordinarias. Nunca a la par de la Constitución y menos por encima de la Constitución. Y entonces tenemos que la Corte en una, ahorita les tengo la referencia, está bien largo, la Gaceta número 58 y 57 y 37. En la Gaceta 58, el expediente número 30-00, página 141, de la sentencia del 30 de octubre del 2000. La Corte dice, estima conveniente definir su posición al respecto. Para ello, parte del principio hermenéutico de que la Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico, en el significado de que cada parte debe determinarse en forma acorde con las restantes, que ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y que debe preferirse la conclusión que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas del texto. En primer término, el hecho de que la Constitución haya establecido esa supremacía sobre el derecho interno debe entenderse como su reconocimiento a la evolución que en materia de derechos humanos se ha dado y tiene que ir dando, pero su jerarquía es la de ingresar al ordenamiento jurídico con carácter de norma constitucional que concuerde con su conjunto, pero nunca con potestad para reformarla y menos derogarla de sus preceptos por la eventualidad de entrar en contradicción con normas de la propia Constitución. Y este ingreso se daría no por la vía de su artículo 46, sino en concordancia con el artículo 2 de la Convención, por la cual el primer párrafo del artículo 44 constitucional. Y aquí hay otros datos, otras más explicaciones que al final de cuentas determinan que no le podemos dar la jerarquía constitucional. Es derecho interno, ¿verdad? Por supuesto que en derecho del trabajo, y por eso se lo redactan de una manera que a veces pues cuesta entenderla. ¿Qué sucedería si en un convenio internacional se establece que las vacaciones van a ser de 25 días? ¿No? Es un convenio en materia de derecho de trabajo. No por eso se vuelve constitucional, ¿verdad? O se vuelve con jerarquía superior a la Constitución, sino que es un derecho, y por eso menciona aquí que se debe entender y analizar en su conjunto armónico, ¿eh? Para comprender que esa es la lógica del derecho de trabajo. En determinado caso van a haber beneficios y que esos beneficios son los que se van a aplicar al trabajador, pero nunca podríamos entender como algo que reforma la Constitución. Eso es en materia de derecho de trabajo como parte de los derechos humanos. Y entonces, ven tan sencillo que es explicar este tema, ¿verdad? Pero no se les olvide. Ahora, la imperatividad de los convenios internacionales de trabajo. Cuando hablamos que en el mismo 46 tienen preeminencia sobre el derecho interno,
pues estamos hablando pues que convierten en obligatorios, ¿verdad? Y entonces no hay manera de poder restarle un valor a los convenios internacionales porque son obligatorios. Entonces, es parte del tema de la jerarquía, ¿verdad? Donde nos determina que son imperativos y son obligatorios. Un subtema es la constitución y finalidades de la Organización Internacional de Trabajo. Esto lo tengo en esta diapositiva. Esto forma parte de un tema que se da siempre en derecho colectivo, pero que por la naturaleza, estamos hablando de los convenios internacionales, es prudente, obviamente, saber entonces y conocer qué es la OIT, porque es ahí en donde emanan esos convenios internacionales que en determinado momento pues son ratificados por Guatemala. Y entonces, por eso aparece aquí una segunda etapa, porque es en el desarrollo histórico del derecho colectivo de trabajo. Hay una primera etapa y esta es la segunda etapa. Lo dejo porque así ya ustedes van enterándose que la OIT, derecho de trabajo, el derecho colectivo. Y entonces la OIT, ¿cómo se relaciona la OIT? Primero debemos de conocer que se crea en 1919 dentro del Tratado de Versalles. Se incorporó a la Organización de Naciones Unidas en 1945 e impulsó dentro de los estados la creación de todo lo concerniente al ramo de trabajo. Entonces, en ese Tratado de Versalles, que fue firmado en 1919, lo que ponía fin es a una guerra. Y entonces, para el mejoramiento, ¿verdad? O tener la paz mundial, la OIT nace con un propósito y es, en realidad, tener un ente internacional que regule las relaciones de los trabajadores. Porque a nivel internacional era un caos, ¿verdad? Una explotación del hombre sobre el hombre, ¿no? Y entonces, por eso es que nace a través de un convenio internacional que le ponía fin a una guerra. Y los motivos por los cuales se crea la OIT, la causa de la justicia social, eso fue y es fundamental. La paz universal, fundamentalísimo. Y el objetivo preciso es crear normas internacionales en materia laboral, por supuesto, bajo 3 condiciones. Es decir, todos los convenios que nacen de la OIT tienen un enfoque, deben de tener un enfoque sobre estos 3 puntos. El primero es la libertad de sindicalización, políticas de formación y empleo el segundo, y el tercero, condiciones de trabajo y seguridad social, inspección y vigilancia. Son los motivos de creación de la OIT. Pero todo, ¿por qué razón? Porque estamos hablando acerca de la constitución y finalidades de la Organización Internacional de Trabajo. Partiendo de la fundamentación constitucional de los convenios. ¿Y dónde nacen esos convenios? De la Organización Internacional de Trabajo. Por eso es importante su constitución, que es en este caso la creación, y estos son los órganos de la OIT. Y tiene 3 órganos. Dentro de esos 3 órganos, yo denomino siempre la más, digamos, la de mayor jerarquía, le llamo yo, al tema de la Conferencia General de los Representantes de los Estados Miembros. Es como tener la Asamblea General de un sindicato, que es lo más alto, o de una sociedad,
aunque hayan gerentes y trabajadores, el órgano máximo siempre va a ser la asamblea. Y en este caso, la OIT, que es ese órgano, esa persona jurídica internacional, está conformado por esos tres órganos. Y el primero, la Conferencia General de los Representantes de los Estados Miembros. ¿Ellos qué hacen? Ellos discuten y adoptan los instrumentos internacionales y se integran por dos representantes gubernamentales, uno por trabajadores y uno por empleadores o patronos, y se reúnen en Ginebra, Suiza. El Consejo de Administración es como más ejecutivo, como más el representante de la OIT, ¿no? Y se integran por 56 personas. 10 pertenecen a países industrializados. Solo con ser país industrializado ya tiene un cupo. Y entonces, de esos 10 están dentro de los 28 representantes de gobierno, que les anoto acá. Es decir, de los 28 ya solo se pueden repartir 18 porque 10 ya tienen un lugar. Y entonces de estos 28, 14 son patronos y 14 de trabajadores. Y se conforman por, de estos 28 representantes de gobierno. Y aparte son los 14 representantes de patronos y 14 de trabajadores. Es decir, otros 28 más, que dan los 56, ¿verdad? Y se integran, como les dije, que es más ejecutivo, más de representación, y se integran por un presidente, dos vicepresidentes y todo el personal necesario. Puede ser 5, 10, 20, 100, los que sean necesarios. Y luego hay una oficina a la que casi todos pueden acudir, ¿verdad? No a los representantes, no a los dirigentes, ¿verdad? Sino que a la oficina de trabajo, que es esa oficina internacional de trabajo, o conocida como dirección de trabajo. Esta es la trabajadora, la que hace todas las actividades, y entonces por eso dice que ordena la iniciativa de los gobiernos para presentar a la conferencia. Es decir, cualquier estado puede llegar a la Dirección General de Trabajo y decir, mire, tenemos una intención de que esto se eleve a un convenio. Ellos lo analizan, lo verifican, lo investigan y luego, pues, si reúne las condiciones necesarias para recomendarlo, la oficina lo va a elevar a la Conferencia General para que al final de cuentas se convierta en un convenio. También trabaja con dos organismos. Uno que es la conciliación y dos es el arbitraje. Es decir, donde hay un conflicto, hay conflictos entre los estados, esta dirección de trabajo o bien la oficina internacional les va a citar y va a buscar los mecanismos de solución por medio de la conciliación y el arbitraje. Tiene a cargo la administración de trabajo, es un instrumento técnico de Estado, atiende a todas las organizaciones, es su deber, es su obligación, y entonces no hay excepción alguna respecto a que no se nos pueda atender. Y entonces dice que recomienda la creación de normas también y regula las reglas internacionales en materia de inspección. Aquí tengo más información y puedo seguir, pero yo veo que se me está yendo el tiempo. Tal vez solo les leo los objetivos de la OIT ya. Muy bien. Entonces, ¿qué objetivo tiene? Ya vimos cómo fue creado y los motivos de su creación, cómo se integra la OIT con 3 organismos, cada uno con sus integrantes y sus funciones. La OIT tiene los siguientes objetivos: elevación del nivel de vida de todos los ciudadanos. Ese es su objetivo. En materia de salarios, la justa división de los frutos. Es decir, que no haya, que si van a hacer riquezas algunos, pero que haya
una justa distribución de esos frutos. Eso busca la OIT. Lograr el reconocimiento de la negociación colectiva, otro aspecto muy importante. Extender las medidas de seguridad social, que se amplíen, y por eso ya vimos algunos pasos de seguridad social. Están ampliándolo, pero no sé cómo vaya a ser la cobertura. Eso es aparte. Proteger la salud y vida de los trabajadores, fundamental para la OIT. Suministrar lo posible alimentos baratos, vivienda y una cultura adecuada. Iguales oportunidades educativas y profesionales para todos. Esos son los objetivos de la OIT. No había más, yo estaba confundido. Este sí es otro. Entonces yo hasta aquí los dejo para que ustedes también tengan un espacio para poder estudiar para el día de mañana, no sin antes darles el espacio si tienen alguna duda. ¿Dudas? ¿Qué momento? Todo bien, Lick. Gracias. Todo bien, Excelente. Lick, gracias. Muy bien. Bueno, estamos ahí entonces y váyanse a Lick. estudiar. ¿Sí? Lick, ¿podría poner de nuevo la presentación de las características de la OIT, la última diapositiva? Un rato. Rato será. Gracias. Ok. Buenas tardes, licenciado. Con una consulta. En conclusión, ¿los convenios internacionales se encuentran en las normas ordinarias o me equivoco? Vean, digamos que sí, forman parte ya de nuestro derecho interno una vez ratificado, ¿verdad? Ya es nuestro. Pueden superar algunos beneficios de la Constitución, pero no significa que reformen la Constitución, ¿me entiende? Ya es nuestro, pero no se debe interpretar como una reforma a la Constitución. Muy amable, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, entonces van a estudiar, pues. Bien le duro todavía, quedan un par de horas. Listo, Lick. Suerte. Feliz Gracias, noche. Lick. Feliz tarde. Feliz Gracias, noche. licenciado. Feliz noche.